closing with, destroying the enemy, and then getting you and all your dudes back to base alive, best feeling in the world. Really? Yeah. 99% of them didn't know 9/11 happened. So like they're completely disconnected from the world. Even That's so crazy. There was no doubt in any of our minds that every inch of ground that we gave up was ground that the Taliban was going to take. Afghans have a special operations unit called the Commandos. We worked alongside them. Our interpreters are obviously from Afghanistan. Our advice is to maintain a small troop presence, minimum of 2,500 troops in Afghanistan. These guys are pissed. You were occupying the country for 20 years. You left behind how many $1 billion worth of tanks and shit? Of course they're going to use it. El término gigante se usó inicialmente en la mitología griega en 1297. Su nombre original era gigantes, y eran criaturas enormes que lucharon contra los dioses. La mitología describe a los gigantes como existiendo en varias formas. Hay gigantes de fuego, de frío y de montañas. Hubo muchos gigantes en Ragnarok, la épica de combate de los dioses famosa por los tríceps de Chris Hemsworth. Incluso se casaron con numerosas familias de dioses y jugaron un papel significativo en la mitología nórdica. De hecho, la historia cuenta que la carne del gigante se utilizó para construir todo el mundo humano nórdico. En cuentos como Jack y las habichuelas mágicas, los gigantes a menudo asumen un papel villanesco. Sin embargo, las historias de Roald Dahl y Jonathan Swift retratan a los gigantes de una manera mucho más positiva. Existen relatos de experiencias con estas entidades que algunas fuentes afirman sucedieron cuando los miembros del servicio fueron enviados a Afganistán. Muchos miembros del personal de las Fuerzas Armadas, de EE-U, y de la coalición se toparon con acciones que iban en contra de la normalidad durante la guerra. Fantasmas, criptozoología y ovnis. Numerosas personas vieron de primera mano el vasto e incomprensible misterio de Afganistán. Ya sea aterrador o realmente fantástico, lo que vieron suele guardarse en secreto. Mientras patrullaban en una remota área montañosa de Kandahar, en el sur de Afganistán, un grupo de soldados desapareció en 2002. Además, el ejército envió una unidad de operaciones especiales para investigar después de que pasara un tiempo sin que se estableciera contacto por radio, pero nunca se verificó a qué rama de las Fuerzas Armadas pertenecían. Posteriormente, el batallón descubrió una cueva en lo alto de las montañas con equipo del ejército esparcido cerca, pero sin rastro de los soldados desaparecidos. Y fue entonces cuando se encontraron con el gigante de Kandahar. La historia se vuelve más extraña a medida que avanza. Algunos relatos sitúan la altura del humanoide en 15 pies. De todos modos, este monstruo de cabello rojo, 6 dedos, mocasines de cuero y un hedor a cuerpos muertos salió de la cueva y atravesó a uno de los soldados. En ese momento, los soldados comenzaron a disparar y tras 30 segundos de fuego ininterrumpido, finalmente lograron derribar al gigante. Según un informe, el escuadrón estaba armado con carabinas M4 automáticas, carabinas de reconocimiento semiautomáticas y rifles antimateriales M107 Barrett que disparan TUN-50 BMG. Incluso por un solo segundo, tal cantidad de potencia de fuego concentrada en un solo objetivo sería devastadora. Nadie volvió a ver al gigante después de que los soldados lo mataran. Fue colocado en un helicóptero Chinook y transportado a un avión de transporte. Para mantener el silencio de los soldados, la administración les hizo firmar acuerdos de no divulgación. Sin embargo, los soldados finalmente hablaron, porque, como uno de ellos lo expresaría más tarde, la gente tiene derecho a conocer la verdad. Según Snopes, que contactó al Departamento de Defensa en agosto de 2016 sobre el incidente del gigante de Kandahar, el Pentágono negó rotundamente tener conocimiento de un miembro de las Fuerzas Especiales que fuera asesinado por un gigante en Kandahar. Tampoco hay mención de un soldado de Fuerzas Especiales desaparecido en Afganistán ni de tropas derribando a un gigante en ninguno de los comunicados de prensa publicados por el Departamento de Defensa en línea. Sin embargo,
Esta falta de evidencia no refuta, por supuesto, la existencia del mito del gigante de Kandahar, como sucede con cualquier buena conspiración. Algunas comunidades paranormales, en respuesta a la desmentida de Snopes sobre el mito, han comenzado a afirmar que el gobierno está tratando activamente de ocultar la verdad a sus ciudadanos. Sin embargo, gracias al fallecido y gran Art Bell y su programa de radio Coast to Coast AM, la extraña historia recibió cierta atención popular. Según Orton, numerosos soldados han informado encuentros con enormes humanoides en Afganistán que superan la altura del hombre promedio. Puedes encontrar estas historias, aunque pueden ser difíciles de localizar. Pocas personas se atreverían a decir que vieron una figura gigante corriendo por las montañas afganas, pero tal vez hay algo verdaderamente masivo allá afuera. Orton supuestamente proporciona muchos otros relatos enormes que recopiló de personal militar en su publicación. Entre ellos está el gigante de Kunar, una criatura gigantesca que supuestamente un comandante de una unidad de infantería encontró en 2008 o 2009 mientras estaba en misión. Todo comenzó una trágica noche cuando el soldado, con su nuevo visor térmico, observaba un asentamiento. Mientras cruzaba el valle, divisó lo que tomó como una firma térmica muy grande. Un grupo de hombres talibanes reunidos alrededor de una luz en la cima de una montaña. De la nada, la firma térmica se elevó como si fuera de una sola entidad, recordó el soldado en la publicación de Orton. Los árboles en esa región alcanzaban una altura de aproximadamente 10 a 12 pies, y esta estructura se alzaba por encima de todos ellos. Lenta y relajada, pero se movía con una velocidad increíble, agregó el soldado, describiendo la actitud del gigante como una que era tanto relajada como deliberada. Permaneció un tiempo al lado del puesto del soldado antes de desaparecer por una ladera vecina. A pesar de que el soldado afirmaba que pocas personas conocían sobre el encuentro, escuchar el despacho de Coast to Coast trajo de vuelta vívidos recuerdos de lo que había presenciado. En su relato, especuló que el ser que había visto pertenecía a una raza de gigantes perdidos desde hace mucho tiempo, descendientes de ángeles caídos. El soldado nunca se enfrentaría a su intimidante oponente ni le cortaría la cabeza, a diferencia de David en la Biblia. Orton también presentó el relato de un operador de drones de la Fuerza Aérea sin nombre que, según él, estaba escanjeando, haciendo mi trabajo y buscando cosas en el norte de Afganistán mientras el conflicto estaba en curso. Un día, el operador de drones avistó a 3 gigantes, cada uno de aproximadamente 12 pies de altura. Hay una herramienta de medición que te dice cuán ancha es tu cruz de mira, y las personas eran tan altas como lo ancho de la cruz de mira, dijo el operador. Todo esto fue en onda media, infrarroja, por la noche, así que aparecieron como firmas térmicas humanoides negras. En sus 10 minutos de observación, el operador notó que los gigantes atendían su fuego y realizaban otras tareas acordes a su tamaño. Dijo que lo único interesante era el tamaño, y al lado de ellos, las cabras parecían gatos. El pre-op soak, que otro aviador describió, implicaba escanear y analizar transmisiones de video en vivo al noreste del valle de Korengal. El aviador entró en detalles sobre cómo escaneó a un grupo de personas reunidas alrededor de un fuego en busca de armas. Después de unos 20 minutos, lo que pensamos que eran 2 tipos acurrucados bajo una manta se levantaron, escribió el aviador. Este tipo hacía que el resto de los tipos parecieran niños en términos de altura. Se levantó y caminó hacia una cabaña de barro a la que tuvo que inclinarse mucho para entrar. Por último, un oficial del ejército australiano de servicio de guardia en la provincia de Uruzgan recordó haber visto a un hombre gigantesco dando un paseo alrededor de un complejo vecino. Lo describió como alto y extrañamente vestido. El oficial evaluó que la distancia del gigante era de aproximadamente 2 millas al lacerar la instalación. El oficial relató que no estaba en ningún apuro y lo siguió durante unos 5 minutos antes de que saliera de su campo de visión.
También especuló que el ser gigante podría haber medido entre 12 y 14 pies de altura basándose en su perfil de Tinder. Simplemente parecía que estaba caminando, escribió en la publicación de Orton. No estaba en absoluto apurado, pero estaba consciente de lo que sucedía a su alrededor. Seguía mirando, especialmente cerca de los complejos. No conozco a nadie más que haya visto algo así. Nunca le conté a nadie sobre esto antes, pero ha permanecido conmigo todos estos años. Concurrente con la publicación del artículo de Snopes que desacreditaba el relato, varios sitios web de derecha informaron sobre las afirmaciones de L.A. Marzulli, quien se autodenomina sobrenaturalista, que el gobierno de EEUU estaba ocultando este espectacular evento y que personas poderosas tenían un interés personal en ocultar la veracidad de las profecías bíblicas. La gente tiene derecho a conocer sobre estas cosas. Si hay gigantes de 15 o 18 pies vagando por la tierra y nuestras fuerzas armadas los han derribado, tenemos el derecho como ciudadanos estadounidenses a saberlo. Quiero decir, esto no son cosas militares clasificadas. Esto es algo que necesitamos saber y se relaciona con la narrativa profética bíblica, dijo. El misterio que rodea al gigante de Kandahar supera con creces el relato real. En 2016, L.A. Marzulli, cuyo canal de YouTube se dedica a relacionar eventos actuales con profecías bíblicas, trajo la historia de vuelta a la vida. En un video que fue publicado originalmente el 16 de agosto de 2016, Marzulli habló con un individuo que afirmaba ser un soldado llamado Sr. K, quien decía haber visto al gigante de Kandahar matando a un soldado estadounidense llamado Dan con una lanza antes de que el gigante fuera derribado por otros miembros de las fuerzas especiales. Marzulli dijo que el monstruo pertenecía a los Nefilim, un antiguo pueblo israelita descrito en la Biblia como personas de tamaño y fuerza inusuales, que vivieron en la región del Medio Oriente antes y después del legendario diluvio que atravesó Noé y el arca. Entonces, ¿quiénes eran estos Nefilim? Desde la creación de los cielos y la tierra por parte de Dios, hasta Adán y Eva, comiendo el fruto prohibido en el Edén, pasando por Dios diciéndole a Noé que reuniera 2 de cada animal para sobrevivir al gran diluvio. El libro del Génesis contiene algunos de los mitos de origen más renombrados en la cultura occidental. Una fascinante y desconcertante historia de ángeles caídos y una raza de superhumanos gigantes vagando por la tierra está oculta dentro de estos relatos más famosos. Toda la salvaje historia se encuentra contenida en solo 3 versículos al inicio del capítulo 6 de Génesis. La versión de la Reina Valera dice así: Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también, después de eso, cuando los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz, estos fueron los valientes, los hombres de renombre. En el hebreo original, la palabra para estos enormes seres y hombres valientes es Nefilim, que proviene de Nafal, que significa caer. Así que esta raza de gigantes, creada a través de uniones demoníacas entre los hijos de Dios celestiales y las hijas de los hombres terrenales, se describe más precisamente como los caídos. Aunque los enormes Nefilim reciben solo una mención superficial en Génesis, cautivaron a los lectores de textos apocalípticos posteriores, particularmente el libro de Enoc. Un grupo de ángeles lujuriosos trama tener relaciones sexuales con mujeres humanas. Esto resulta en una raza de gigantes que profana la creación de Dios hasta el punto de que Él debe enviar aguas de inundación para limpiar la tierra. Esta historia no se incluyó en la Biblia. La muy breve descripción de los Nefilim en Génesis podría deberse a 2 factores, según los académicos. El profesor de religión Kevin Sullivan de la Universidad Wesleyana de Illinois se centra en el misticismo judío y cristiano antiguo
particularmente en lo que respecta a ángeles y demonios. Sugiere que la historia pudo haber sido abreviada, o que los autores de Génesis simplemente eligieron no registrar todo. Existían relatos antiguos en los mundos del Cercano Oriente y el Mediterráneo sobre deidades que tenían encuentros sexuales con mujeres humanas, lo que resultaba en el nacimiento de hombres dios, que eran más grandes, fuertes y poderosos que los humanos. Por ejemplo, en la mitología griega, Zeus tuvo un amorío con la hermosa mortal Alcmene, y el resultado fue el heroico héroe Heracles, conocido como Hércules en la mitología romana. Los hombres valientes de antaño y hombres de renombre, mencionados en Génesis, eran esos seres legendarios que eran familiares para los escritores y lectores de la antigua Biblia hebrea y el Antiguo Testamento. Además, el breve texto ofrece un relato superficial de su origen. Sullivan afirma que sus cualidades sobrehumanas provienen del hecho de que encarnan una idea que Dios nunca tuvo la intención de crear. Combinan elementos de seres celestiales y terrenales, creando una nueva especie. Los Nefilim no son divinos en el sentido de que regresan al cielo, así que de alguna manera se arrastran por la tierra como esta extraña mezcla. La descripción de 2 versículos de los Nefilim en Génesis solo alude a la idea de que las uniones de los hijos de Dios con las hijas de los hombres fueron un pecado. Sin embargo, autores judíos posteriores tomaron ese concepto y lo desarrollaron, agregando una pandilla celestial inmoral y desafiante conocida como los vigilantes. Los ángeles rebeldes son llamados por la palabra aramea Irín, que se deriva de una palabra que significa despertar. Por lo tanto, Irín a veces ha sido traducido como los despertados, pero más a menudo se les llama los vigilantes, porque su trabajo como ángeles era permanecer vigilantes y cuidar de la humanidad. Más adelante, en el libro de Enoc, incluso los ángeles leales son llamados vigilantes, pero el nombre se asocia principalmente con los villanos. Grandes gigantes, cuya altura era de 3.000 codos, o más de 9.840 pies, son descritos como nacidos de mujeres humanas en el libro de Enoc, en lugar de los heroicos hombres de renombre, mencionados en Génesis. Los terribles Nefilim devoran toda la comida que los humanos producen. Cuando eso se agota, comienzan a comer humanos. Además de traer a estos feroces behemoths al mundo, los vigilantes también instruyen a las mujeres en encantamientos y hechicerías, el uso de hierbas y raíces para la brujería y la creación de joyas y cosméticos para el embellecimiento de los párpados. Los hombres aprenden habilidades de metalurgia de los vigilantes, junto con cómo hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas. Y se levantó mucha impiedad, y la humanidad cometió fornicación, y fueron extraviados, y se corrompieron en todos sus caminos. Y a medida que los hombres perecían, clamaban, y su clamor subió al cielo, dice el libro de Enoc. Es solo entonces que Dios interviene y le dice a los ángeles que adviertan a Noé sobre el diluvio que se avecina, destinado a sanar la tierra que los ángeles han corrompido. Dios ordena además a sus ángeles leales que destruyan todos los espíritus de los reprobados y los hijos de los vigilantes, porque han hecho mal a la humanidad. Destruyan todo mal de la faz de la tierra y que toda obra malvada llegue a su fin. Adán y Eva fueron considerados responsables por la introducción del pecado en el mundo, cuando se apartaron del árbol del conocimiento del bien y del mal, según el capítulo 3 de Génesis. Dios envió un diluvio catastrófico para aniquilar a todos los seres humanos más tarde en Génesis, como resultado de la maldad del hombre, un reflejo de su arrepentimiento por haber creado a los humanos. Dios salvó a Noé y su familia porque él era el único hombre en la tierra que había hecho lo correcto. De hecho, algunos creen que las hijas de los hombres mencionadas en el versículo de Génesis eran mujeres malvadas que descendían de Caín,
y que los hijos de Dios eran hombres buenos que descendían de Set. Cabe destacar que tanto Caín como Set eran descendientes de Adán y Eva. Sin embargo, el libro de Enoc presenta una imagen radicalmente diferente de los comienzos del pecado. Aquí, los vigilantes y su horrenda progenie son los que arruinan todo, no los humanos. Según Sullivan, esta versión del relato de la creación se originó durante el período del Segundo Templo del judaísmo, cuando los vigilantes eran un símbolo del conflicto cósmico entre las fuerzas del bien y del mal. Hay una enorme cantidad de literatura durante el período del Segundo Templo que proporcionó una narrativa competidora bastante significativa frente a Génesis, dice Sullivan. Dice que Dios creó a los humanos a su imagen y que eran buenos, pero fueron los ángeles los que arruinaron todo. La razón por la que hay mal en el mundo es por estos seres divinos. Sullivan argumenta que durante cientos de años, varias sectas judías se aferraron a sus respectivos relatos competidores sobre el origen del pecado dentro del judaísmo. Al examinar los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, los académicos encontraron fragmentos del libro de Enoc, entre otros textos apocalípticos que predecían una batalla final entre deidades del bien y del mal. Sin embargo, a medida que entramos en los primeros siglos de nuestra era, pensadores judeocristianos como Pablo contribuyen a la formación de una teología cristiana que, según la ortodoxia cristiana emergente, identifica la transgresión de Adán y Eva como el pecado original que necesita la salvación de toda la humanidad. Con el libro de Enoc, relegado a los pseudepígrafas, literatura no canónica de autoría cuestionable, la trama de los vigilantes y los Nefilim cayó en desuso. Las historias de los Nefilim, según la mayoría de los académicos bíblicos, eran metáforas en lugar de relatos de un verdadero gigante de 13 pies que vivía en la naturaleza. Pero a pesar de toda la evidencia en contrario, el mito del gigante de Kandahar todavía se considera un secreto a voces entre los soldados que estuvieron en Kandahar en 2002. Además, algunos veteranos que sirvieron en el área afirman que después de eso, se les dijo que apuntaran sus armas en alto, apuntando a la cabeza y luego un poco más arriba. A veces, como dicen, hay más de lo que parece. A menos, por supuesto, que lo que está a la vista sea un gigante.